Ellos aseguran que eso no está en la agenda. Bueno, no está en la agenda, pero sí está en la agenda del gobierno, sí está en la agenda del CNE. Ahí comienza el 8 de agosto un lapso para postulaciones. Como los ánimos no están caldeados y la situación pues amerita que dice, bueno, el problema del país es otro, no son las elecciones. Nosotros desde el MAS hemos dicho, desde el año pasado, que deberíamos haber ido a unas elecciones regionales. Y ya el panorama hoy sería totalmente diferente. Hoy tendríamos a lo mejor 20 gobernaciones en manos de la oposición y seguramente no tuviéramos hoy presentando la posibilidad de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente el día domingo, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sectores se impusieron para que la agenda se enfocara en ese caso, en aquel momento, en el referéndum revocatorio, por ejemplo, y no en ganar terreno político con una regional? Yo creo que se impuso que había varias estrategias, había varias propuestas y entonces, bueno, acuérdense que había la enmienda, estaba también el referéndum. La constituyente también se planteó por un sector de la Mesa de la Unidad Democrática, entonces se abrió un abanico de posibilidades y bueno, y estaba el referéndum revocatorio que además era de un solo sector de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso también formó parte de que no hubiese el impulso suficiente. Un error político. Más allá de que el gobierno lo hubiera impuesto, hubiera negado la posibilidad. Si se hubiese ido por otro camino, a lo mejor estuviéramos, repito, hoy con por lo menos 20 gobernaciones y no 3 como tenemos actualmente. Y a lo mejor estuviéramos ahorita con un cronograma electoral para las elecciones municipales que también corresponden en diciembre de este año. Entonces, la realidad es que hay un cronograma electoral pautado y bueno, y que también hay la amenaza de nombrar otro CNE. Un CNE, yo oía a un diputado que decía que cuando iba a nombrar un CNE que iba a ser todo de la oposición. Bueno, pero entonces estamos hablando de lo mismo. Íbamos a nombrar 4 rectores porque ya está un rector en el CNE. Ahorita, si insistimos en recobrar la institucionalidad de los órganos públicos, bueno, pues hay que respetar también. Con este CNE se ganó una Asamblea Nacional, que además con unas elecciones con unos resultados que nadie esperaba. Entonces, el hecho de las elecciones, a veces uno dice algo que no es lo que quiere oír la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos a lo mejor están sembrados en el término más radical, en el Maduro vete ya. Yo creo, y con todo el debido respeto de las posiciones que puedan existir, que es necesario, primero, lo que estábamos hablando al comienzo del programa, el tema de la negociación política, el tema de recobrar los cronogramas electorales que establece esta Constitución vigente. Si algo nos une ahorita a todos los venezolanos es la paz. Nos une también esta Constitución del 99. Nos une el deseo de participar en paz en procesos electorales y muestra de ello fue la consulta que se hizo el 16 de julio. Se ha manejado el escenario de que se eliminen las elecciones. Algunos voceros de la oposición, el gobernador Enrique Capriles y además representante del Partido Primero Justicia, lo ha dicho insistentemente, si se aprueba la constituyente se pudieran eliminar el resto o se pudiera eliminar la participación popular. Y esto se lo pregunto porque la rectora Socorro Hernández también le dio una entrevista al diario Panorama y aseguraba que aunque había una fecha para las regionales, las decisiones o los cronogramas iban a depender de las decisiones de la constituyente. Bueno, tenemos que insistir en que la constituyente tiene que suspenderse. Yo creo que esa es una premisa que hay que insistir. En caso tal de que la constituyente no se suspenda y que existe un cronograma electoral por parte del CNE, también está la posibilidad de que sí se den el proceso de elecciones regionales y que no esté participando la oposición. Y que tanto el presidente Nicolás Maduro como el partido de gobierno diga, bueno, por aquí hay un proceso y no se inscribieron y no quieren una salida electoral. Ya eso lo estamos oyendo hoy con el tema de la... Que se pudiera parecer al escenario del 2005. Pudiera parecerse al escenario del 2005. Y tendríamos entonces hasta las 3 gobernaciones que están ahorita en manos de la oposición, la perdería. Entonces, esto es un tema que, repito, a lo mejor no es del agrado de los escuchas, de los que nos están viendo, pero es un tema que está ahí y que hay que discutirlo y que hay que tomar una decisión en base a ello. Se le entrega también las gobernaciones, no se hacen, a lo mejor no se inscribe la oposición y no hay proceso de elecciones de gobernadores, eso es verdad, pero ¿y si hay elecciones a gobernadores? ¿Qué hacemos? ¿Entregamos todas las gobernaciones al partido de gobierno sabiendo que está en minoría a nivel de todo el país? Señora Verdeal, son muchas preguntas que hay que hacerle también a la mesa de la unidad. Hay otro escenario y es a partir de mañana y por 48 horas se está convocando
un paro cívico que también va a tener unido pues un trancazo, según lo dijo el diputado Freddy Guevara, y se habla también de una huelga general, esto como parte de las acciones de protesta en contra del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la posición del MAS en este escenario de los paros? Nosotros creemos que todas las manifestaciones de calle son legítimas, además acompañar, ver que lo que la gente quiere participar, se siente como parte de esta lucha por recobrar lo que es el sistema democrático en el país, son válidas. Hay acciones, por supuesto, que creemos que no deben ser igual que porque se critica. Veíamos un artículo de Luis Vicente León este fin de semana donde decía que no había diferencia, por ejemplo, en obligar a votar en el proceso del constituyente o obligar a un señor que tiene una panadería a cerrarla. Entonces, si hay un paro, la voluntad del ciudadano de participar o no participar debe ser libre. Creo que, repito, que los ciudadanos están, ávidos de protestar, necesitan esa manifestación de calle, además porque se les ha cerrado las válvulas electorales, la posibilidad de expresarse de otra manera. Por eso traigo a colación lo que fue la consulta, más allá de la participación y más allá de lo que digan de la legitimidad o no, o de que sea vinculante o no, la consulta que se hizo el 16 de julio. La mayoría de los venezolanos necesitan una salida en paz, necesitamos una salida en paz y democrática. Entonces, el paro, está Venezuela en una situación, a lo mejor 2 días, pero está Venezuela actualmente con todo lo que vivimos, con todos los déficits que hay en materia de insumos médicos, de alimentos y todo lo demás, en tener un paro general, de confrontar de manera violenta a lo que se está tratando de implementar en el país. Bueno, eso también tendría un costo que esperamos no suceda, un costo de vidas humanas, como ya lo hemos tenido hasta ahora, muy lamentable, que no son cifras, yo quiero recalcar esto, no son cifras, son hijos, son sobrinos, son hermanos, son venezolanos, víctimas de la represión que ha habido en el país con estas manifestaciones. Eso no significa que tengamos que dejar las manifestaciones, pero no podemos permitir una muerte más. Entonces, es aquí donde volvemos a aterrizar necesariamente al encuentro, a la necesidad de la negociación política, repito, sin entregar ningún postulado, ningún principio de lo que se está defendiendo, pero sí buscar una salida urgente para no ver, además, situaciones que nadie desea. Los sectores democráticos del país no deseamos una guerra civil, no deseamos una confrontación sangrienta, que además, después de esa confrontación, tendrá que sentarse a negociar también los sectores políticos. Tenemos que irnos y en segundos quiero preguntarle, ¿se puede dar en Venezuela y puede existir un gobierno de unidad nacional, que es otra de las banderas que se han enarbolado en los últimos días? Por supuesto que se puede tratar de enarbolar un gobierno de unidad nacional, pero tenemos que considerar que no puede ser un gobierno de unidad nacional de un sector solamente. Tiene que ser muy amplio, tiene que tener la participación. En Venezuela vamos a seguir existiendo los masistas, los de Primero Justicia, los ADECO, los copellanos de Voluntad Popular, pero también van a seguir existiendo los militantes del PSUV. Y también tendremos que confrontar, tener la posibilidad de armar algo con ese chavismo que va a ser minoría y podrá recuperarse, pero va a ser minoría y podrá recuperarse si toma decisiones inteligentes y oportunas para esto que se avecina el próximo domingo. Deben suspenderse la instalación o la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente para evitar males mayores en el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerla por acá. Estábamos conversando con María Verdeal, vicepresidenta del MAS. Son las 7:37 de la mañana. Nos corresponde hacer una nueva pausa acá en Primera Página. Ya venimos.